bienvenida a este tiempo tan especial en el que, como siempre, pues procuramos bendecir el nombre del Señor, orar, hablar con Dios, pero también abrir nuestro corazón para que el Señor nos enseñe su palabra, para que Él nos hable, para que el Espíritu Santo nos dé revelación de esa palabra de fe que tanto necesitamos, de esa palabra que, como dijo el salmista, es lámpara a nuestros pies, esa palabra que ilumina nuestras decisiones, que nos ayuda a tomar los mejores caminos que todos nosotros de una o de otra manera enfrentamos. Así que quiero invitarte para que iniciemos este tiempo tan importante orando, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que podamos tener un corazón sensible a su voz y a su dirección, y que sea el Espíritu Santo dándonos revelación de su palabra. Así que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Dios mío, por todas tus misericordias. Gracias por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias te damos, Dios mío, por tu Espíritu, tu Santo Espíritu que tanto nos ayuda, que tanto nos edifica, que tanto nos bendice. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por cuidar y bendecir nuestras familias. Gracias por fortalecernos en tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que seas enseñándonos y dándonos revelación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar recordando lo que nos dice el libro de los Salmos, capítulo 139, el versículo 13 y el verso 16. Dice el versículo 13: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. A través de esa palabra el salmista reconoce que ha sido Dios su creador en el vientre de su mamá. Y en el verso 16 vuelve y dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Versículo que nos habla de cómo los ojos de Dios están sobre nosotros desde aquel momento en el que somos solamente un embrión. Es decir, aquella primera formación entre el espermatozoide y el óvulo. Ese es el embrión. Y el salmista dice por el Espíritu Santo: en tu libro estaban escritas aquellas cosas. Hay un libro en el cual Dios tiene escritos sus planes, sus propósitos. Están bosquejados sus diseños para nuestra vida. Y vienen luego a ser. Y sin duda alguna hay factores que promueven ese cumplimiento del plan de Dios o también que lo afectan. No podemos ignorar que nosotros tenemos un libre albedrío y que esos planes de Dios que fueron escritos en su libro desde antes de la fundación del mundo también necesitan que el ser humano se acerque a Dios, que lo busque y que pueda acercarse hacia ese plan y una vez identificado pues camine en él, porque esa es la mejor manera de dar gloria a Dios. Cumplir con su voluntad en esta tierra. A eso vino el Señor Jesucristo y así lo hizo. Así que el tema que vamos a estudiar hoy se llama ¿somos un diseño celestial o somos un diseño de Dios? Celestial porque antes de que la tierra fuera fundada, establecida, el Señor ya nos había planeado, ya nos había diseñado en su libro, como acabamos de leer. Pero vamos a ver a través de esta reflexión cómo el enemigo también tiene diseños de destrucción, diseños de muerte, cómo el diablo también tiene planes para dañar los propósitos de Dios. Pero cómo la mano del Señor Jesucristo y su amor por nosotros prevalece. Así que vamos a ver varios aspectos que quiero compartir aquí a la luz de la vida de una mujer por la que nosotros no dábamos un céntimo, una mujer que para nosotros no cumplía con los requisitos para servir a Dios, una mujer que no debía ser un poderoso instrumento en las manos del Señor debido a su pasado o a su condición espiritual.
Pero al fin y al cabo, como Dios le dijo a Samuel, Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. Así que vamos a estar reflexionando acerca de María Magdalena. Y vamos a ver en primer lugar, vamos a desarrollar este punto número 1. Somos llamados a seguir a Jesús. Somos llamados a seguir a Jesús. Lucas capítulo 8, vamos a leer Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 1 y 2, la primera parte. Nos dice así el Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Dice el versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ya aquí estaba formado el equipo de los 12 discípulos que seguían al Maestro. Ahora dice el verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que les servían de sus bienes. Esos 3 versículos nos muestran muchas cosas, pero en la Reina Valera por lo menos hay un subtítulo que dice mujeres que sirven a Jesús. Y es muy interesante ver pues la participación de las mujeres en ese ministerio del Señor Jesucristo en Israel. Y lo primero que observamos aquí es que el poder de Cristo nos transforma para que sigamos sus pisadas, para que sigamos sus caminos, para que le sirvamos. Aquí nos habla, por ejemplo, de los 12. Los 12 discípulos que vienen a ser los 12 apóstoles y que fueron liberados, sanados, restaurados, transformados por el poder y por el amor del Señor Jesucristo. Toda aquella obra fue por el amor de Dios hacia el ser humano. Específicamente vemos aquí a los 12. Por eso, ante esa obra de amor, los 12 siguen al Señor y le sirven. Pero la Biblia nos muestra aquí también a unas mujeres que habían sido ministradas por el Señor, liberadas, sanadas, restauradas, bendecidas, y ellas entonces también siguen al Maestro y le sirven. Dice el versículo 2 y versículo 3 nos mencionan algunos nombres: María, Magdalena, Juana, Susana, pero dice y otras muchas, ya que mencionó 3. Y otras muchas no podían ser 3 o 5, porque dice muchas. Así que había docenas de mujeres que seguían al Señor Jesús y lo apoyaban y le servían en el ministerio. Formaban parte de ese gran equipo de seguidores del Señor y que le servían a Él. Entonces, podemos ver que uno de los propósitos por los cuales Dios nos llama y nos planeó desde antes de la fundación del mundo es que le sirvamos. Una de las razones por las cuales estamos sobre esta tierra es que cumplamos el plan de Dios con nosotros, y eso es servir a Dios. Y en este caso en particular, vemos que hay una mención aquí que se destaca cuando nos habla de María Magdalena, y es que dice, de la que habían salido 7 demonios. Y el Señor dejó claro aquella liberación y condición anterior de María Magdalena, porque nos está mostrando algo, y es que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo quiere utilizar muchas cosas para estorbar y detener el plan de Dios en nuestra vida. Como podemos ver, ella antes de conocer a Cristo y de ser ministrada por el poder de Dios, había vivido afligida por 7 demonios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, 7 demonios. Ahora, ¿por qué la Biblia no hace mención de 6 o de 8, de 9 o de 5? ¿Por qué específicamente la Biblia nos habla de 7? Porque todo tiene un propósito en las Sagradas Escrituras. El número 7 en la Biblia indica plenitud, indica lo completo.
Por eso la Biblia habla de que sobre Cristo están los 7 Espíritus de Dios, hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 3, habla de eso. Los 7 Espíritus de Dios sobre Jesús. Entonces lo que vemos es que mientras Dios quiere llenar al ser humano del Espíritu Santo, el diablo quiere llenar al ser humano de muerte, destrucción y pecado. Y esto era lo que estaba sucediendo en la vida de María Magdalena. Ese era su nombre, María Magdalena. Pero Magdalena no era su apellido. María Magdalena quiere decir María, la de Magdala. Magdala era una villa de Galilea y Magdalena era el gentilicio para los habitantes de allí, como colombiano es el gentilicio para los habitantes de Colombia o los que han nacido en Colombia. Y debemos aquí observar algo, y es que detrás del nombre María Magdalena o María la de Magdala hay un significado muy importante que nos permite hacer unas aplicaciones aquí interesantes. En primer lugar, María significa princesa, elegida. Tiene esos dos significados, princesa y elegida. Y la palabra Magdala quiere decir grandeza. También significa torre, tiene que ver con alturas, ¿sí? Entonces podemos decir que María la de Magdala había sido diseñada desde antes de la creación del mundo para un propósito grande, para un propósito especial. Era una princesa de la grandeza. Era una persona elegida para altos propósitos de Dios. Ella era alguien que había sido diseñada desde antes de la fundación del mundo. Su plan había sido bosquejado por Dios para un gran propósito en la tierra. Pero antes de conocer a Jesús, esta mujer había vivido no sabemos cuántos años afligida por 7 demonios. Tampoco la Biblia nos dice qué fue lo que provocó en ella esa situación. Pero sin duda alguna, cuando llegamos a Cristo, somos liberados. Empieza un proceso de restauración. Y no de 7, no sabemos cuántas docenas de espíritus inmundos. Pero la Biblia nos habla específicamente aquí de María Magdalena. Por mucho tiempo la afligieron. Pero en esa situación tan crítica, Jesucristo el Señor la liberó. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo quieren destruir los planes de Dios. Es decir, las obras del diablo quieren destruir al ser humano, al Hijo de Dios, a la hija de Dios, destruir esos propósitos que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y la virtud del ser humano es tener un corazón humilde para acercarse a Cristo y recibir de Él su perdón y su restauración. Y eso es entonces lo que nosotros vemos. Somos llamados a seguir a Jesús porque una vez el Señor la ministró y la liberó, ella se convirtió en una fiel seguidora de Jesucristo, una fiel servidora, y es lo que estamos viendo aquí, una mujer que sigue y sirve con amor y compasión al Señor Jesucristo. Pero dice además que estas mujeres servían de sus bienes al Maestro. O sea que no solo servimos desde los dones y capacidades recibidos, sino que también servimos desde nuestros bienes para que el reino de Dios siga extendiéndose. Esa es otra manera de servir a Dios. Aportar para la extensión del reino desde las bendiciones económicas que Dios nos da. Ahora, vamos a considerar un aspecto fundamental que tuvo en cuenta María Magdalena y creo que nos permite ver su gran amor por Jesucristo. Aquí, punto número 2. Vamos a escribir: estar junto a Jesús, que es un aspecto fundamental. Estar junto a Jesús te hace mucho más consciente, te hace mucho más consciente del plan de Dios. Estar junto a Jesús, tener comunión con el Señor,
procurar su presencia. Eso hace que seamos mucho más conscientes, sensibles del plan de Dios en nuestra vida, del propósito de Dios en nuestra vida. Y estar con Jesús requiere amor por Él. Estar con Jesús implica buscar su presencia, amar su presencia. Y la palabra de Dios nos enseña que María Magdalena estuvo presente en la crucifixión y en la muerte de Jesús, y fue y se sentó frente al sepulcro donde pusieron el cuerpo del Maestro. Era una mujer que amaba al Señor Jesucristo y que procuraba siempre estar junto a Él. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo número 27, versículo 55. Mateo capítulo 27, versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Mateo vuelve y enfatiza aquí en el capítulo 27 que estas mujeres no solo eran seguidoras de Jesús, sino que eran servidoras de Cristo. Eran mujeres que seguían al Señor, pero que también le servían y que lo hacían con amor, con fidelidad al Señor. Dice, sirviéndole. Ellas apoyaban el ministerio del Maestro, respaldaron al Señor en su ministerio terrenal. Ahora dice el verso 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los dos hijos de Zebedeo. Aquí hay una diferencia con las mujeres que nos presentaron en el pasaje anterior, y es que allá nos hablaba de María Magdalena, de Susana, pero aquí nos habla de María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, pero aquí sí aparece de nuevo María Magdalena. Vuelve la Biblia y destaca la fidelidad y perseverancia de esta mujer, de María Magdalena. Dice el versículo 61, y estaban allí, cuando Jesús ya muere y es sepultado, verso 61, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. El sepulcro era esa cueva en la roca donde ponían el cuerpo de la persona que había muerto y sellaban eso con una piedra. Ese era el sepulcro. Y allí fueron ellas y se sentaron. Tenemos que destacar la actitud de María Magdalena porque Jesús había muerto. Los discípulos se habían dispersado. Para el movimiento de los escribas y fariseos, ese había sido el fracaso de aquella campaña que Jesús estaba comenzando. Pero a pesar de todo, María Magdalena estaba allí, esperando en el Señor. A pesar de todo. Y aunque los hombres, hablo de los discípulos, se habían dispersado y habían abandonado la causa, María Magdalena seguía allí, sentada frente al sepulcro. La verdad, hermanos, es que seguir al Señor cuando todo está bien es fácil. Pero en realidad el tamaño de nuestra fe se pone en evidencia en los tiempos de prueba, en los tiempos de crisis. Allí se hace visible la calidad y tamaño de nuestra fe. La palabra de Dios nos enseña que Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue perseguidor de los cristianos. María Magdalena estuvo poseída por 7 demonios. Pero la virtud de ellos obviamente no estuvo en su perfección, sino en su respuesta al amor de Jesús. Cuando ellos fueron impactados por el amor de Cristo, hubo una poderosa transformación en ellos. Ellos reconocieron el amor que los restauró, el amor que los transformó, el amor que les dio sentido en esta tierra, que les dio claridad a su motivo de existencia en esta tierra. Y a partir de aquel momento, se convirtieron en personas apasionadas por Jesucristo. Comprendieron que Jesucristo es la vida y que sin Él no hay vida en realidad. Ellos aceptaron el llamado de Dios. Ellos comprendieron el diseño celestial para sus vidas y tomaron la decisión de entregarlo todo
para que se cumpliera el plan de Dios en ellos. Por eso Pablo pudo decir: he terminado la carrera, he guardado la fe, porque él completó el propósito de Dios. Por eso debemos cuidarnos para que los agentes distractores no nos saquen del camino, para que las situaciones críticas no nos llenen de desánimo de manera que pensemos en renunciar. Debemos fortalecernos en el Señor y avanzar, porque Dios ha diseñado algo maravilloso desde antes de la fundación del mundo para nuestra vida. Debemos recordar que el Señor llama a sus hijos y los equipa y los capacita para que cumplan el plan de Dios. Recordemos, por ejemplo, al profeta Jeremías, que cuando escuchó al Señor que le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y el que dijo: Señor, soy niño, no sé hablar, no digas que no sabes hablar. Irás a lo que yo te mande. Porque le dijo el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Y eso es lo más importante. La presencia de Dios va con nosotros, entonces podemos cumplir el plan de Dios para nuestra vida. La presencia misma del Señor nos acompaña, nos fortalece, nos abre puertas para que su plan en nuestra vida se pueda cumplir. Y nosotros estamos observando que María Magdalena estaba en una etapa sumamente crítica, sumamente difícil de su vida. Su Señor, su Maestro, el líder, ha muerto. Pero ella sigue allí, frente al sepulcro. Pero vamos a desarrollar aquí un tercer punto muy importante. La vida y propósito están en Cristo. Nosotros debemos tener eso claro. Y María Magdalena, vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 1. María Magdalena tenía esto claro. María Magdalena sabía que la fuente de su vida era Cristo y que la fortaleza de su razón de vida era el Maestro. Y por eso leemos en Juan capítulo 20, versículo número 1. Vamos a mirar, Evangelio de Juan capítulo 20, verso 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Notemos que este versículo nos está diciendo a nosotros que María Magdalena fue muy de mañana al sepulcro, muy temprano. La Biblia dice allí oscuro, siendo oscuro, aún se fue al sepulcro. Es decir, ella aquella noche seguramente ni pudo dormir, pensando en todas las cosas, pero siempre prevalecía en la lucha de sus sentimientos. Pero Jesucristo es Dios. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Yo renuncio a creer que esto se acabó, que esto terminó, que no va a haber un cambio, una respuesta. Él es el Mesías. Y ella esa noche no pudo dormir y apenas estaba empezando a amanecer, era oscuro. Salió corriendo y se fue para el sepulcro, porque ella amaba al Señor. Ella tenía en su corazón pasión por la presencia de Dios. Pasión que a veces nosotros perdemos, amor por Cristo que a veces nosotros descuidamos. Pero ella amaba al Señor. Y llegó a aquel lugar, dice la Escritura, y de pronto ella ve que han quitado la piedra del sepulcro y tiene la oportunidad de mirar adentro. Y ve que el cuerpo de su Señor no está. Dice Juan capítulo 20, versículo 11. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ella estaba llorando. Pero ahora estas lágrimas se debían a que no estaba el cuerpo del Maestro allí. Verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Notemos que la paz y el gozo de María Magdalena era estar junto al Señor. La tranquilidad de su corazón y lo único que podía quitarle las lágrimas de sus ojos era estar junto a la presencia del Señor. Amor que nosotros debemos mantener en nuestro corazón. Anhelo que debe mantener vivo en nuestro corazón. Deseo por estar junto al Señor. Dice ahora el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella lo vio, pero no sabía que era Jesús. Notemos pues cómo la tristeza, como un momento de depresión, cómo nuestras emociones nos pueden cegar para no ver a Dios que está a nuestro lado. El Señor siempre está con nosotros, nos ayuda. ¿Cuántas veces nos ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces nos ha librado de un accidente? ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de un peligro? Él siempre ha estado a nuestro lado. Incluso en aquellos momentos donde hemos concluido que estamos solos, Él está a nuestro lado. Y así lo dice la Escritura. Pero la tristeza era tal, la decepción era tal en María, que ella pensaba que Jesús no estaba. Pero lo estaba viendo, pero no lo podía ver. Porque la tristeza cegaba sus ojos y no podía ver la realidad espiritual de que Cristo estaba junto a ella. Eso nos permite concluir que no importa la condición de nuestros sentimientos y que no importa la condición de nuestras emociones, Jesucristo el Señor siempre estará a nuestro lado, porque Él lo dijo en su palabra: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así que independiente de lo que sienta, independiente de lo que yo piense, la palabra de Dios está por encima de mis emociones, de mis sentimientos y de mis pensamientos. Y la palabra de Dios dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero María no podía verlo, porque estaba sumida en la tristeza, nos enseña la palabra. Y tal era la tristeza que ella pensó que el que estaba viendo era el hortelano. El hortelano es la persona que cultiva y cuida la huerta o las huertas. Dice el verso número 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella no ha visto aún a Jesús. Ella sigue mirando con sus ojos llenos de tristeza, con sus ojos naturales. Ella piensa que está sola y que de pronto le están jugando una broma, o que el hortelano, según ella, se había llevado el cuerpo de Jesús, o había sido los ángeles. Ella no puede ver que ahí estaba Jesús en su condición de tristeza. Pero es interesante ver cómo el Señor hace reaccionar a María Magdalena. Y es muy importante que veamos aquí cómo el Señor utiliza la misma palabra de Dios. El Señor utilizó su poderosa palabra para hacerla reaccionar. Dice el verso 16, Juan 20:16. Jesús le dijo: María, y está con signos de admiración, María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ella lo reconoció con la palabra que Jesús pronunció con fuerza, porque la palabra de Dios es poderosa, y esa palabra vino, impactó el corazón de María y le abrió los ojos, porque la palabra de Dios es al mismo tiempo como aceite, ¿ve? Que lubrica nuestra visión. Es como agua que limpia nuestros ojos, nos permite ver la realidad espiritual. Dios utiliza su palabra para iluminar nuestro camino, nos da luz para tomar buenas decisiones. Por eso entonces, cuando el Señor le habla, ella reacciona y reconoce a Jesús. Verso 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles:
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Seguramente María Magdalena corrió para abrazar al Señor, pero el Señor la detuvo y le dijo, no, es necesario que yo primero suba al Padre Celestial. Pero allí la encomienda a ella y la delega para que vaya a decirle a sus discípulos que Él ha resucitado. Verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué interesante ver que María Magdalena vino a ser la primera persona. María Magdalena fue el primer testigo en ver a Jesucristo resucitado. María la de Magdala, cuyo nombre puede traducirse la elegida para la grandeza, había sido escogida desde antes de nacer para ver y dar testimonio del Cristo resucitado. La vida de María Magdalena no había sido un accidente, no era una casualidad. Nuestra vida no es un accidente. No es un caso perdido. Somos un diseño del cielo. Somos un plan de Dios. Y así como María tenía una comisión especial con su vida en esta tierra, nosotros también. Y este libro, el más leído en toda la historia de la humanidad, en este libro Dios dio testimonio de la obra y del propósito suyo con María Magdalena. Sin embargo, vemos que el diablo quiso destruir ese propósito. El diablo quiso destruir ese plan de Dios con María Magdalena y puso en ella 7 demonios. Él quería destruir a la primera persona que iba a proclamar la victoria de Jesucristo sobre la muerte y sobre el Hades. De igual manera, el diablo siempre quiere dañar, destruir, estorbar los planes de Dios con nosotros. Sin embargo, en este caso, como en todos los demás, vemos que el amor de Dios por ella fue superior, más grande a todos los obstáculos. Y el amor de ella por Cristo, su profundo anhelo por la presencia de Jesús, es un ejemplo y una inspiración para nosotros. Y aquella búsqueda de la presencia de Cristo fue ampliamente recompensada por Dios mismo, porque la Biblia dice que el Señor recompensa y galardona a los que le buscan. Cristo se deja hallar de los que le buscan. Hay muchas bendiciones, grandes victorias, grandes cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que le buscan. Y eso tiene que ver con el plan, con el propósito de Dios, aquello que ha sido escrito en sus libros desde antes de la fundación del mundo. Es interesante observar que la presencia de Jesucristo transforma todas las cosas. Porque aquí leemos que en el versículo 15 ella estaba llena de tristeza, de nostalgia, con lágrimas. Pero en el versículo 16 está llena de gozo y de alegría. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo transforma nuestras lágrimas de tristeza en lágrimas de gozo y alegría. ¿Qué debemos hacer entonces? Acercarnos a Jesucristo, procurar su presencia, recibir del Espíritu Santo la revelación para seguir la dirección de Dios hacia su plan, hacia su propósito, para cumplir aquello por lo cual fuimos puestos en esta tierra. Y esa es la más grande alabanza que le podemos dar al Señor nuestro Dios. Aparecerán dificultades, seguramente obstáculos, desafíos. Seguramente el diablo se levantará trayendo trampas, tentaciones, dardos, problemas. Pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos renovarnos en la presencia de Jesucristo, amar su presencia, buscarlo a Él, permitir al Espíritu Santo ministrar nuestros corazones, recordarnos su palabra continuamente y ser sensibles y humildes para seguir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Quiero invitarte para que oremos en este momento, para que le pidamos al Señor: Señor, renueva mis fuerzas. Señor, lléname de tu Espíritu. Y amado Dios, rompe las ataduras y cadenas que el diablo haya puesto en mi vida o que quiera traer
para detener tu propósito conmigo. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias por tu preciosa sangre, Jesús. Gracias por tu preciosa sangre, Señor. Gracias, Dios mío, por perdonar nuestros pecados. Pero también en esta hora te damos gracias por habernos escogido, por habernos elegido. Gracias, Señor, porque cada día que pasa somos más conscientes de tu plan, de tu propósito con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, renueva nuestras fuerzas. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Danos, Dios mío, la capacidad de avanzar, de perseverar, de luchar, de vencer los obstáculos y toda oposición del enemigo. Revístenos de tu fuerza y de tu poder. Afírmanos en tu palabra, amado Señor Jesucristo, y ayúdanos a seguir adelante. Hoy te pedimos, Dios mío, envía de esa unción poderosa del Espíritu Santo y rompe, Señor, las ataduras y las cadenas con las cuales el diablo quiere estorbar nuestra vida o detener tu plan en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa va delante de nosotros, abriéndonos el camino, abriéndonos puertas hacia la bendición. Con todo nuestro corazón, amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por restaurar nuestra vida y llevarnos hacia tu plan, llevarnos hacia tu propósito. Gracias te damos, Señor, porque tu voluntad en nuestra vida prevalecerá. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por cumplir también tu plan y tu propósito en nuestra familia. Con todo nuestro corazón te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor bendiga y guarde toda tu familia y nos vemos en una próxima ocasión.